Amén. Y hoy no es diferente. Hoy seguimos declarando todo este mes de conocer a ese Dios sobrenatural. Gracias, pastora, por hacer ese recordatorio de toda la transición de esta iglesia, de todo el caminar de las distintas personas que han pagado un precio. Y eso compromete el corazón aún más a que seamos fieles. ¿Saben? Y no es a cualquier cosa. Es a un Dios que es fiel. La garantía de que en esta casa pueda haber milagros. La garantía de que en esta casa pueda permanecer la paz, la victoria, el gozo, la esperanza y por sobre todo la salvación de Jesucristo. Venimos estudiando la fuente de lo sobrenatural que es Dios. Venimos entendiendo que necesitamos ser amigos de Dios. Que Dios nos vea como esa mano, esa extensión de Él acá en la tierra. Y cada uno de nosotros tiene un proceso, una lucha, una situación, una condición, una posición en la cual nos estamos desarrollando o desenvolviendo. Y cada uno de nosotros necesita, sin duda, esa manifestación sobrenatural de Dios. Poder ver ese milagro o esos milagros en nuestra vida. Pero escúcheme algo, el título de este mensaje es Milagros con garantía eterna. El que va a garantizar que se desaten esos milagros, el que va a garantizar que permanezcan esos milagros, es Jesucristo. El que ha permitido que por 34 años esta iglesia se sostenga ha sido mi Señor Jesús. El que permitió que esta iglesia naciera no en papeles, sino en el corazón de hombres y mujeres, sin importar su edad, sin importar el lugar, fue mi Señor Jesucristo. Yo quiero que hoy usted afirme en su corazón que en el lugar que estamos no es un templo de religión, no es un local de religiosos, es un lugar donde habitan hombres y mujeres buscando ser llenos de una relación personal, íntima, racional, porque usted piensa, sentimental, porque usted siente, espiritual, porque usted tiene un espíritu habitando en su cuerpo, pero por sobre todo personal con Dios, con el que lo creó, con el que lo soñó, con el que lo puede hoy restituir y poner en su plan y su propósito correcto. Amén. Iglesia, Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la manifestación del Dios sobrenatural que venimos hablando. Jesús es el garante de que el milagro permanezca en nosotros. La palabra lo dice, Él es el Verbo, o sea, la palabra de Dios, la posición de Dios, la autoridad de Dios, el amor de Dios hecho carne. O sea, no hay ambigüedad en esto, no hay medias tintas. Es Dios hecho hombre.
afirme eso en su corazón. Jesús no es cualquiera. Jesucristo no es un profeta más. Es Dios hecho hombre. Amén. Vimos su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto marca la diferencia, porque muchos profetas trajeron la verdad. La verdad. Y la verdad, escúcheme, viene a ser justicia. La verdad viene a ser justicia en tu vida. La verdad viene a ser justicia en mi vida. Pero nadie podía traer la gracia, que es el equilibrio donde esa verdad que se manifiesta en nosotros revela mi condición, revela mi situación, revela mi posición, revela mi verdad o mi error o lo que estoy a favor o en contra. Lo revela, pero la gracia permite que lo alcance. Es lo que Jesús trae. Dios encarna para traer gracia y verdad. Gracia y verdad. Justicia y salvación. No había un justo, dice la palabra. Pero Dios nos hace justos a través de esta gran verdad. Entonces, cuando hablamos de algo sobrenatural, lo cotidiano, lo primero que pensamos es en un espectáculo, en algo temporal, pasajero, espectacular, algo que nos entretenga el momento, o algo que se manifieste de una forma inexplicable, algo que no podemos explicar. Y eso es lo que generalmente vemos, tanto en el mundo como en la iglesia. O sea, cuando se habla de algo sobrenatural, pensamos en algo temporal. Escúcheme. Cuando Jesús se manifiesta, Dios encarna, viene a revelar la fuente, viene a revelar, a manifestar la fuente de lo sobrenatural. Hablamos de que Dios es la fuente domingos atrás. Jesús viene a manifestar o a revelar esa fuente. Viene a decirnos que esto no es algo temporal, que no es algo simplemente pasajero o no es algo de un día de espectáculo, sino que es algo permanente. Cuando nosotros abrazamos eso, entendemos que no es un milagro más, sino que Él es el milagro. Él es el que realiza esos milagros. Él es el que manifiesta esos milagros. Y hoy quiero que descubramos entonces tres, por así decirlo, posiciones para entender que Jesús es más que suficiente para yo caminar, conocer a la fuente de lo sobrenatural que es Dios, caminar en lo sobrenatural con Dios y poder permanecer en esa condición, en esa posición, más que vencedor. Amén. Acompáñame a Juan 4:24, por favor. Jesús es la manifestación visible del Dios sobrenatural. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, pero en un momento de la historia, usted lo puede leer allí, Dios es espíritu. Pero en un momento de la historia, Dios decide mostrarse al hombre. Ya no como trueno, ya no como una montaña de fuego, sino como un hombre de carne y hueso, con manos, con pies que podían recorrer esta tierra, con manos que podían declarar sanidad sobre otros. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios.
el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la manifestación del Dios sobrenatural. Nadie lo ha visto a Dios, mas Jesús le ha dado a conocer. Aun cuando aparece en la palestra humana, Jesucristo ya habitaba con el Padre. Pero Él se manifiesta para que nosotros conozcamos cuál es el camino. Para que en nosotros no haya oportunidad de confusión, para que en nosotros no haya oportunidad de dispersarnos. ¿Sabe? Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de claridad. Diga conmigo, claridad. Dios es claro. Dios es claro. Eso es gracia y verdad. No es ambiguo. Si viene solo la gracia, seríamos malcriados. Por gracia, por gracia, por gracia. Y nadie me dice la verdad. Por gracia Dios salvándonos, pero tú y yo nunca aprenderemos la posición correcta que debemos tener. Pero si viene la verdad solamente, estaríamos desconsolados. Porque no podemos cumplir. Porque no podemos alcanzar de forma absoluta la verdad de Dios. La posición absoluta de Dios. La santidad de Dios. Entonces, Él abre ese compás. Gracia y verdad. ¿Ven? Fíjese algo. Cuando acompáñeme a Marcos 4:39. Jesús es la manifestación del Dios sobrenatural. Marcos 4:39. Jesús está en la barca con los discípulos y dice la palabra que levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, se hizo grande bonanza y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados o asustados o preocupados? ¿No tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor, porque se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Este milagro no solo muestra la manifestación o el poder de Jesucristo sobre la naturaleza, sino que nos demuestra cómo está su presencia en medio de cualquier tormenta. Es interesante ver acá los discípulos no estaban en la barca por antojo. Ellos estaban obedeciendo a Jesús. Jesús les había dicho previo: vamos a la barca, crucemos al otro lado. O sea, había un acto de fe y de obediencia en ellos, por sobre todo de obediencia. Es interesante que muchas veces pensamos que por solo obedecer a Dios nada nos va a pasar, nada nos va a tocar. Y la misma palabra nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero es muy distinto quién está conmigo en medio de la aflicción. ¿Sabe? El hecho de que estés obedeciendo y vengan circunstancias difíciles, iglesia, no quiere decir que Dios no esté contigo. No quiere decir que estés en el lugar incorrecto, sino que debemos tomar la posición correcta. Jesús le preguntó: ¿ustedes no tienen fe? Y el Espíritu Santo nos lo va a preguntar cada día: tu fe, actívala. ¿En qué estás creyendo? ¿En quién has creído? Algo que me llamaba poderosamente la atención es que ellos venían de multitudes. Antes de montarse en esa barca, estaban en medio de multitudes. Y la gente buscando el milagro con Cristo. Pero pocos son los que se montan en la barca con Jesús. Pocos son los que realmente lo traen a su vida.
lo traen a su casa, lo traen a su trabajo, lo traen a su negocio, lo traen a su matrimonio, lo traen a sus hijos. Y usted y yo tenemos que marcar esa diferencia, porque no se trata de multitudes, y allí hizo milagros. No se trata donde habían 5, 6 o 7, allí hizo milagros. O sea, Jesús no estaba buscando espectáculos. Jesús no estaba buscando un reconocimiento. Jesús quería manifestar la gloria de Dios en la vida del que puede creer. Sea en multitudes o sea en tu casa solo. No importa el lugar. ¿Usted me está entendiendo? O sea, no importa el lugar, Jesús puede manifestar un milagro. Allí estaban en un lugar oscuro, en medio de la noche, en una barca, con temor, con tormenta, como muchos de nosotros podemos estar hoy, con oscuridad asediándonos, con tormentas en la vida, problemas que quieren apagar tu fe, mermar tu confianza, mellar tu posición de hombre, de padre, de mujer, de madre, de hijo, de responsable. Cosas que te están diciendo que no vales, que no sirves, que no tienes, que no puedes. ¿Usted cree que estos hombres no sintieron temor en ese lugar? Dios sabe que el temor es parte de nuestros sentimientos, pero Él, por su amor y su poder, por medio de tu fe y la mía, echa fuera todo temor. Viene a traer entonces, en medio de la tormenta, una calma, una paz. Jesús se para en tu vida y en la mía, le dice a esa tormenta: cállate, calla, calla. Puede ser acá en la iglesia, puede ser en tu casa, solo en la intimidad o con tu familia, o acá en la congregación, en un servicio cualquiera, donde Jesús se levante y diga al problema, a las tormentas que estás pasando: cállense, porque mi hijo o mi hija va al otro lado, va a pasar, va a alcanzar la victoria, va a trascender en el tiempo, va a dejar un legado, va a formar una familia, un hogar, va a rescatar. ¿Usted me está entendiendo? No cualquiera se mete en las tormentas. Para entrar en las tormentas hay que salir de la orilla. Y lo hablaba con alguien y se me revelaba, o sea, hay que salir de la comodidad muchas veces. Hay que salir de la apatía. Hay que salir de esa condición de temor. ¿Sabe? Cuando antes de que el mar se abriera, cuando el pueblo de Israel salía de la esclavitud y era perseguido por el faraón y todo un ejército, Moisés no hallaba qué hacer, porque hasta aquí nos ha traído. Y ahora Moisés clamaba. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas? A veces estamos orando en la barca, orando en la barca, pero es necesario, como le dijo Dios a Moisés: dile al pueblo que camine hacia el mar. Y solo fue cuando ellos empezaron a caminar que se abrió. O sea, el milagro viene cuando tú y yo activamos la fe. No es al revés. No es que la fe va a venir porque el milagro llegó. Pedro caminó sobre las aguas porque activó la fe. Usted y yo tenemos que empezar a caminar. ¿Qué me ayuda a él a dar ese paso? Jesucristo, la manifestación del Dios sobrenatural, el Dios
que me ama, el Dios que me engendró, el Dios creador manifestándose en la tierra como hombre. Cuando esto ocurre, la tormenta calla. Entonces yo puedo vivir no solo de las emociones, sino entender que en medio de cualquier situación, sea cual sea, puede haber paz en mi vida. Jesús estaba en esa barca tranquilo, durmiendo. Y ellos le preguntan, ¿pero cómo duermes? Porque él tenía la confianza de que esa tormenta no tenía la última palabra. Él tenía la confianza de que su Padre, Dios, tenía en ese momento, tiene hoy y tendrá siempre la última palabra. En tu vida, en la mía, en la de tu familia, en la de tu hogar, en la de tu negocio, en la de tu empresa, en la de tus sentimientos. Dios tendrá la última palabra. Y eso nos ayuda a permanecer en donde estás. No desconfíes. No desconfíes de Dios. Si hay tormentas, no quiere decir que no esté contigo, se lo reitero, sino que afirme su confianza y entendamos que los valientes son los que van mar adentro, que los valientes son los que emprenden, que los valientes son los que se enfrentan, que los valientes son los que avanzan, los que dan un paso de fe, diciéndole, Señor, no sé cómo tú lo vas a hacer, pero creo que lo vas a hacer. Y va a estar Dios delante abriendo, si es necesario, el mar como lo hizo con su pueblo. Amén. Entonces, Jesús es la manifestación del Dios sobrenatural. Hay un relato cuando aquí estaba en una tormenta. Cuando Jesús llega a un cementerio, a un lugar donde el dolor, la tristeza y los muertos habitan, los que fallecieron, los que partieron. Y una familia, la cual él amaba, y estas hermanas le avisaron con tiempo, el que amas, Lázaro, está enfermo. Y Jesús dice, esa enfermedad no es para muerte. Estos eran periodos largos de esta conversación porque ellas le mandaron a decir a Jesús, no fue un WhatsApp, le mandaron a decir a Jesús. Hoy queremos todo rápido. Estamos en otra era, en otra forma de comunicarnos. Pero aún así Jesús le dice a los que están con él, no es el tiempo. Esa enfermedad no es para muerte, ya iré. Cuando Jesús llega 2 días después, la primera que lo aborda es Marta, su hermana, la hermana de Lázaro. Señor, si hubieras estado acá, él no habría muerto. Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Él duerme. María, la hermana de Marta, era una mujer que tenía una relación más estrecha con Cristo. Ambas servían a Jesús. Ambas amaban a Jesús. Ambas honraban a Jesús en su forma, con sus características. Pero algo que hizo María siempre, que resaltaba de los demás, fue exaltar a Cristo. Ella fue la que derramó el perfume y lavó los pies de Cristo con su cabello.
Cuando venían otros y decían, pero si eso cuesta muchísimo, ¿por qué lo haces? Se pudo haber ayudado a los pobres. Esta mujer honraba la presencia de Cristo. Mi corazón manifestaba su profunda fe porque Él era no un enviado más, no un profeta más, ni siquiera un ángel, sino el Mesías, el Dios hecho hombre. Cuando María pregunta lo mismo a Jesucristo, Señor, si hubieras estado acá, Lázaro no muere. Ella se lo dijo con lágrimas. Y esto, la respuesta de mi Señor Jesús, no fue, no te he dicho que si crees, como le dijo a Marta. Simplemente su corazón se compungió. Y Jesús lloró. Llévame. ¿Dónde está su cuerpo? Iglesia, honra a Jesucristo cada día. Él va a avanzar a eso que en tu vida y en la mía esté muerto. A ese plan que Dios tiene, a ese propósito que Dios te ha dado, a ese lugar de servicio, a ese ministerio, a ese hogar, a esa familia. Puedes tener un hijo apartado, puede ser un sueño frustrado. Y Jesús te está diciendo, llévame a ese lugar. Mandó a correr lo que tapaba esa tumba y le dice a Lázaro, sal de ese lugar. ¿Sabe? Jesús lloró, pero sus lágrimas no fueron la última palabra. O sea, Jesús se conmovió, pero de allí pasó a la acción, pasó al ejercicio, pasó a la fe, pasó a la autoridad de decirle aún a un muerto, sal de tu tumba. Y pueden decirte, se te pasó el tiempo, ya no tienes edad, ya no aprovechaste la oportunidad, tenía 4 días, ya huele mal, está en descomposición. Puede que te hayan dicho eso, que te lo quieran decir. Jesús simplemente le dijo, sal fuera, ven a este lugar. Y Lázaro, de manera sobrenatural, no cuento de camino, no historia de campo, salió de la tumba después de 4 días, ya vendado, y simplemente dijo, quítenle las vendas. A alguien va a usar para quitarte las vendas, a alguien va a usar para que rompas las cadenas, pero Él es, iglesia, el que va a sostener tu milagro, el que va a declarar delante del Padre, delante de la tierra, delante de los hombres, vive, sueña, espera, en paz, sigue, camina, levántate, porque lo mejor está por llegar. Oh, Señor. Esto estaba lleno de gente incrédula que habían intentado incluso apedrearlo a Él. Este milagro no fue que Jesús llegó tarde, sino que llegó a tiempo. Nunca va a llegar tarde, siempre va a llegar a tiempo. Y los que querían apedrearlo entonces creyeron, confiaron, empezaron a preguntarse, ¿es Él la manifestación del Dios vivo? Nada de lo que nosotros pongamos en sus manos se va a quedar muerto. Oh, iglesia, tus sueños, tus planes,
el propósito, lo que anhelas, lo que deseas, lo que esperas, lo que piensas. Ponlo en las manos de Cristo. Iglesia, Él no lo va a matar. Él lo va a sanar. Él lo va a perfeccionar. Él va a permitir que las tormentas se callen. Él va a permitir que lo turbio, que la oscuridad se desvanezca. Él va a callar las voces enemigas, las voces contrarias, las voces que te confunden. Y va a permitir que lo que estaba muerto resucite. Que los sueños caídos resuciten. Que un matrimonio caído pueda restituirse. Que tu hijo o tus hijos que no los has podido ver en el camino correcto se encaminen. Que tus planes de futuro de empresa, de empresario, de empresaria puedan ser perfeccionados, perfilados a ser un hombre, una mujer proveedor del reino de los cielos, en el cual las riquezas en sus manos no le dañan su corazón, sino que está dispuesto a bendecir, a ser de bendición para otros, a prosperar, a crecer, sí, porque Dios nunca te va a dejar igual, nunca te va a dejar pobre. Ese no es el deseo de mi Padre. Pero no quiere que esa riqueza nos dañe. No quiere que esa prosperidad económica te dañe. Usted me está entendiendo cómo Dios trae equilibrio. Es la verdad. Pero su gracia nos permite ser buenos administradores. Su gracia permite que yo reciba lo que no merecía y pueda aún ahora administrarlo de la manera correcta. ¿Sabe? Porque cuando usted recibe algo que no merece, lo más probable es que lo despilfarre. 13 años en esta casa pastoreando. Nunca sentí merecer un pastorado. Y pude haber hecho y deshecho, malversando o despilfarrando lo que la fe de una mujer, la mano de Dios, la convicción de un pueblo en servir a Cristo se construyó. ¿Sí me entiende? La gracia te va a ayudar a ser un buen administrador de lo que Dios va a poner en tus manos. Eso es tremendo. Y cada día le pido más gracia a mi Señor, porque no creo haberlo hecho todo bien, todo perfecto, sí. Pero sabe, las multitudes se quedaron allá con un milagro que Jesús les hizo. Solo pocos se montaron en la barca y le dijeron: yo quiero servirte, yo te quiero en mi vida, yo te quiero en mi familia, yo te quiero en mi entorno. Yo quiero no solo un milagro, Señor, sino tu permanencia. Eso marca la diferencia. Eso te lleva no solo a 34 años, sino a que trascienda de generación en generación. La pastora lo habló de transgeneracional. Trascender de generación en generación. Esto no se calla aquí. Amén. Mi Señor Jesús es el autor de milagros transformadores. No se trata de milagros cualquiera. No se trata de algo pasajero. Le dije que es la manifestación del Dios sobrenatural. Ahora es el autor de milagros transformadores. O sea, cuando Jesús obraba un milagro, siempre buscaba
una transformación profunda. ¿Sabes? La sanidad puede pasar. La provisión puede acabarse. Pero lo que Jesús alcanzaba en medio de este milagro, de los milagros que hacía, era transformar la fe y el corazón de las personas. Cuando estaba en medio de la barca y mandó a callar a la tempestad, estos hombres dijeron: ¿quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Ahí transformó la actitud y la fe de los que iban a llevar el evangelio. Dios lo va a hacer contigo. Va a transformar ese corazón en un lugar de fe, en un recinto de esperanza en ti, aquí, para llevarlo a otros. Pero necesita que tú y yo seamos transformados. Entonces no es un milagro más el que yo necesito solamente, sino que esté el hacedor de milagros. No es una sola manifestación sobrenatural la que yo necesito, sea en la iglesia, sea en mi casa. Es que el Dios sobrenatural, hecho hombre, hecho carne, lleno de gracia y de verdad, esté en mi vida. Eso transforma realmente. Porque el que llegue dinero a una casa no quiere decir que cambie el corazón de una persona. Pueden cambiar los gustos, pueden cambiar de repente aún las intenciones, pero el corazón solo lo transforma Dios. ¿Usted cree que esta gente que vio a Lázaro resucitar nunca más fueron iguales? O sea, vieron la vida retornar a un cuerpo, salir ya confirmado por varios días de ese lugar y nuevamente manifestar vida. Nunca más fueron iguales. Jesús le volvió la vista a un ciego que estaba en las afueras de un templo. Y todos se burlaban. Pero cuando Jesús le pregunta: ¿qué necesitas? ¿Sabes? Que usted y yo estemos buscando. Podrá generar dudas en otros, burlas. Pero Jesús, mi Señor Jesús, no el pastor, no el líder, mi Señor Jesús te está preguntando: ¿qué necesitas? Pide lo que necesitas. Quiero ver, Señor. Inmediatamente su vista fue restaurada. Inmediatamente su dignidad, su fe fue restaurada. Los que se burlaban y decían: ¿qué haces?, vieron la manifestación del poder de Dios hecho carne. Y eso es lo que tú y yo podemos experimentar, iglesia. Entonces no es esoterismo, no se trata de emociones temporales o de algún espectáculo, no se trata del lugar donde esté, sea en la iglesia, allí fue en un templo, sea en el medio de la tormenta, en el mar, en el medio del problema.
en medio de multitudes, o donde hay 3 o 4 personas, o donde estoy yo solo, sea en un cementerio, el lugar más triste, Jesús va a manifestar la gloria de Dios, va a transformar la situación, la condición, va a cambiar tu corazón y el mío. Iglesia, y esto es día a día. Esto no es de solo un momento. Porque lo más trascendental es ahora. Porque sí, a muchos les ha pasado o está por pasar que ocurre un milagro en su vida. Pero ¿quién sostiene esto? Usted sabe lo que es vivir en la angustia, Señor, y ay, ¿cómo sostengo esto? Usted sabe lo que es pastorear una iglesia sosteniéndola en tu fuerza. Olvídese nunca. Es decirle, Señor, estoy en tus manos. Tu familia no depende de ti. Ponle en las manos del Señor y Dios te va a enseñar a cómo depender de Él, haciendo lo correcto, siendo un buen administrador. No estoy diciendo que no la ames, que no la respetes, que no la valores, sino que entendamos que Él es el que va a garantizar que lo que ocurra de manera sobrenatural, milagrosa, inexplicable, se mantenga, se sostenga en el tiempo. Él dijo en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para darles, el fin que esperáis. Usted espera lo mejor, Dios se lo quiere dar. Usted espera grandeza, Dios te la quiere dar. Usted espera victoria, Dios te la quiere dar. Usted espera sanidad, Dios te la puede dar. Usted espera bendición, Dios te la quiere dar. Gracias. Pero siempre con la verdad. ¿Quién es el que va a permitir que esto se sostenga, que esto permanezca? Jesucristo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por mí delante del Padre? Jesucristo. ¿Quién intercede por tu milagro delante de Dios? Jesucristo. ¿Quién sostiene tu vida delante de Dios? Jesucristo. ¿Quién pagó el precio en la cruz delante de Dios a favor de los hombres, en contra de todas las maldiciones que Satanás había establecido? Jesucristo. Él es el autor y el consumador. Él es el principio y el final. Él es el que sostiene tus planes, el propósito que Dios tiene contigo y lo que va a suceder de parte de Dios en tu vida y en la mía. ¿Usted está esperando un milagro? ¿Alguien aquí está esperando un milagro en su vida? Crea que Jesús lo va a sostener.